Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes poder compartir con todos nuestros clientes de Assurance, de auditoría, eh, los aspectos más significativos relacionados con la segunda emergencia económica luego del COVID. Y para nosotros en EY es un compromiso poder compartir con ustedes las principales tendencias, pero también asuntos de interés, sobre todo en este momento pandémico. Eh, Nosotros estamos comprometidos principalmente con entregarle información supremamente útil para la toma de decisiones en sus clientes, en sus campos de acción y en sus industrias, sobre todo. En el día de hoy me van a estar acompañando un lujo de panelistas y de socios del área de impuestos y de legal, en el que vamos a compartir con ustedes, como les decía, los aspectos más significativos y lo que nosotros vemos, cuáles son los asuntos más significativos que ha conllevado este momento pandémico. Vamos a hablar de asuntos como, por ejemplo, los temas laborales, que es un tema supremamente importante, sobre todo en este momento. Y para eso nos va a estar acompañando Carlos Mario Sandoval, socio de nuestra área de People Advisory Services. También hablaremos muy detenidamente de los aspectos contractuales y para esto mi socia Jimena Zuluaga de EY Law nos estará acompañando dándonos sus impresiones y sus puntos de vista acerca de los asuntos contractuales que pueden traer asuntos litigiosos de manera significativa. Hablaremos también de la optimización del flujo de caja y para eso nuestro socio Diego Casas, que es socio de impuestos, y Margarita Salas nos acompañarán dándonos su punto de vista en este tema tan importante, sobre todo en la caja y orientado también a los efectos impositivos que conlleva esta pandemia. Hablaremos también de los temas de facturación con mi socio Freddy Mora, que es socio de impuestos, y adicionalmente haremos, digamos, un recuento de todo este momento y lo pondremos específicamente con asuntos que son relevantes en este momento, pero que sobre todo serán supremamente útiles para la toma de decisiones en el que hoy día no tenemos tanta información o información relevante y casi que estamos en un momento de necesidad de tener asesoría constante. Vuelvo y repito, en EY, ustedes, nuestros clientes, son lo primordial, los tenemos en el centro de nuestra estrategia y eso implica que tengamos conversaciones no solamente como esta, sino como otras adicionales que puedan estar surgiendo en este momento tan complicado, pero que a su vez también genera muchas oportunidades. También los invito a revisar todos los webinars que hemos hecho a lo largo de estos 3 meses o más y que hemos compartido información supremamente valiosa, ya no solamente en el lado de impuestos, sino también en materia de estrategia de negocio, en materia de flujos de caja y de tesorería, que es supremamente importante, en materia de establecer una estrategia de largo plazo. Pero hoy nos vamos a enfocar precisamente al tema de impuestos y la parte legal y la parte laboral, que es supremamente importante. Y con esto le doy la bienvenida a Carlos Mario Sandoval, eh, que se va a dirigir a ustedes hablando de los temas y los aspectos laborales del COVID. Carlos Mario, es todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días a todos, Felipe. Muchas gracias por la introducción. Para mí es un gran honor poder estar acá con todos ustedes en Guyana. Definitivamente el tema laboral, hemos podido observar que a lo largo de estos últimos meses ha estado en la agenda prioritaria de cada una de las compañías en las cuales ustedes están trabajando, en cada una de las directivas o de las reuniones que está haciendo nuestro presidente, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Hemos encontrado que definitivamente el derecho laboral es una pieza fundamental para poder enfrentar todo el COVID, con unos índices bastante alarmantes a nivel mundial. La OIT recientemente estableció que alrededor de 304 millones de empleos están en juego en este momento, están amenazados con perderse
En Colombia ya hemos visto con las últimas tasas de desempleo que han sido publicadas que estamos casi que enfrentando, digamos, una situación como la que teníamos hace tal vez unos 20 años atrás. Y eso es sencillamente tal vez un abrebocas de lo que viene para los próximos meses y tal vez para el próximo año. En pantalla podrán observar, me pareció supremamente interesante estas reflexiones que decía Guy Ryder, que es el director, digamos, mundial de la OIT, acerca de, de lo que viene, de cómo debemos prepararnos o de cómo lo están viendo. Y definitivamente para ellos inclusive todo lo que ha sucedido en torno al derecho laboral y al COVID-19 sigue siendo todavía realmente incierto. Cuando todos estamos hablando de una nueva normalidad, que ha sido un término que ha sido acuñado de manera, y lo estamos pronunciando casi de manera cotidiana, pero cuando realmente tratamos de darle un sentido y ponerlo dentro de un contexto, ahí es donde comenzamos a fallar y las ideas comienzan a decirnos qué debemos entender por una nueva normalidad y más allá qué debemos entender como una nueva normalidad dentro del sitio de trabajo. Y eso es parte de lo que queremos comenzar a transmitirles después de lo que hemos visto en esta primera parte de la pandemia, ahorita que ya es la segunda parte de la emergencia económica, pero que seguramente, como lo ha anunciado el presidente, vamos a tener, de hecho, unos periodos mucho más prolongados. Ya se estuvo hablando antes de ayer de una Navidad con ciertas medidas en torno a la pandemia. Luego, esto supone que no es un tema de un día, no se va a desaparecer en un mes, digamos que esto es algo con lo cual nos va a tocar comenzar a convivir. Y por eso, digamos, esto que ven en pantalla, que digamos no es nada tranquilizador, pero no por ser no ser tranquilizador no quiere decir que no tengamos nosotros que tomar, digamos, todas estas situaciones que se nos presentan con un optimismo y de manera correcta para poder enfrentarlo. Ya hemos hablado en otros aspectos, en otros webinars acerca de la resiliencia que deben tener las compañías, que deben tener cada uno de ustedes y eso es una pieza fundamental de la forma como nosotros vamos a comenzar a construir esta nueva normalidad. Vamos al siguiente slide, por favor. Entonces, cuando me pidieron y estuvimos organizando este webinar y me pidieron participar dentro de los temas laborales para el equipo de Assurance de EY, para todos los clientes de Assurance, perdón, de EY. ¿Qué quise transmitir de una manera diferente? Ahorita vamos a llegar a las normas, digamos, a todo lo que ha pasado, a lo que debería preocuparnos en estos meses que vienen. Pero también dije, hay una situación que todos hemos dado por hecho y es que los grandes líderes de las organizaciones, ustedes, CFOs, directores del departamento de contabilidad, tributaristas, contadores, en fin, todos hemos comenzado a navegar por unas aguas que sin un rumbo fijo, con una turbulencia muy importante y tal vez se esperó muchísimo de la forma como nosotros debíamos estar reaccionando y como teníamos que estar liderando este proceso de cambio que hemos estado viviendo y de una u otra manera nos hemos sentido solos en la dirección de liderazgo a veces que hemos estado ejerciendo. Y por eso quise comenzar para poder entender la laboralidad y cuáles son las consecuencias, partir de esta situación, partir de lo humano, de lo que realmente trasciende a la pandemia y que es la génesis en la cual tenemos, o la pieza, la base fundamental de nuestras organizaciones y hacia donde nuestras cabezas deberían voltearse para efectos de poder enfrentar de manera correcta esta segunda etapa de la emergencia económica. Vemos en pantalla algunos indicadores que me parecieron supremamente importantes acerca de cuál es el hábito de los consumos y cómo va a estar cambiando. Esto fue un estudio que hizo EY y está publicado en nuestra página web y lo pueden bajar en cualquier momento. Pero si lo ato a los temas laborales, aquí hay mucha información que es supremamente importante. De las personas que estuvieron encuestando, el 90% dice que va a estar más preocupado o cambia sus hábitos para estar más preocupados en torno a la familia. Y si esto lo comenzamos a unir con el trabajo en casa y con el teletrabajo, que nos obligaron a fuerza de las circunstancias a tener que integrar los dos mundos, tal vez sin estar preparados,
hay algunas situaciones que de aquí nos va a tocar comenzar a tomar, ya lo veremos más adelante, para poder hacer que estos dos mundos, de lo laboral y de lo personal, comiencen a trabajar dentro de una simbiosis que realmente genere productividad y no que genere otros retos adicionales a los que ya teníamos. Una preocupación sobre las libertades, lo estamos viendo con las fases de aislamiento. Ayer el presidente Duque anunció nuevamente que se iba a extender el aislamiento social obligatorio hasta el 15 de julio de este año, pero tenemos una población de niños y de adultos mayores que tiene un aislamiento obligatorio todavía mayor. Entonces hay una preocupación sobre las libertades y eso también tenemos que comenzar a ponerlo dentro de la perspectiva de lo laboral, de cómo vamos a comenzar a tener que modificar toda esa normatividad laboral, los reglamentos de trabajo, los contratos de trabajo, para poder atender este deseo de libertades que están teniendo los consumidores / trabajadores dentro de este efecto post-pandémico o pandemia. El 71% dice estoy preocupado por un trabajo. Luego hay una manifestación genuina precisamente por todos los indicadores que hemos estado viendo, es natural y eso implicará, y tal vez ustedes en algunas organizaciones ya lo habrán visto, pero también ustedes mismos dentro de sus propias organizaciones ya se habrán dado cuenta que hay, digamos, una situación mucho más, digamos, tranquila. No quiere decir que sea un tema general, pero ya las personas están comenzando a darse cuenta de la fragilidad de la continuidad de los contratos laborales y, digamos, han estado agradeciendo que en estos momentos todavía continúen con sus relaciones laborales, que todavía sigan recibiendo sus salarios, que todavía sigan recibiendo parte o la totalidad de sus primas. Entonces, digamos que hay un sentimiento de gratitud por el trabajo. Las finanzas, que por supuesto se han visto afectadas y el 84% de las personas han manifestado esto. Luego aquí seguramente si atamos la preocupación del trabajo con el tema de las finanzas, vamos a ver cómo se comienzan a cambiar esos hábitos de los trabajadores. Hábitos cambian, por ejemplo, la forma de hacer compras, los productos que están comprando. También hemos tenido clientes con los cuales hemos estado conversando acerca de cómo algunos de sus productos que anteriormente hacían parte de la canasta básica durante los primeros meses de la pandemia, en el mes de marzo, por ejemplo, tuvieron un alto consumo, pero que posteriormente su consumo de ese tipo de productos pues han ido bajando y la idea es que ahora, o por lo menos un 50%, considera que es importante comprar solamente lo esencial. Esta es una encuesta que hicieron a nivel mundial, no considero el día sin IVA, no voy a hacer un comentario al respecto más, pero digamos, el 5%. Y aquí vienen algunos roles que el líder, ustedes deben tener para efectos de poder enfrentarse a esta nueva realidad, tener empatía, cultura. Ahorita voy a detenerme en próximos slides un poquito más a fondo en cada uno de estos temas. Las metas, la responsabilidad social y los valores son temas fundamentales que a nosotros nos va a tocar comenzar a modificar en nuestros equipos de trabajo y nosotros al interior para poder hacerle frente a esta situación. Adelante. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son las oportunidades de liderazgo que sugerimos que ustedes tengan en el anterior, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que están esperando? Aquí hay solamente unos tips, unas recomendaciones de la forma como vemos ustedes deberían estar comportándose en estos momentos, de lo que la gente, sus equipos de trabajo están esperando de ustedes. Recuerden que no podemos, a diferencia de lo que sucede de pronto con otras áreas, en el tema laboral el contacto humano es diario, es cotidiano, y precisamente la forma como nosotros nos comportemos dentro de las organizaciones será la forma también como la cultura organizacional y como los empleados puedan llegar a percibir esta situación en sus organizaciones. Luego, ¿qué se espera de ustedes como líder? Aquí hay 5 puntos en los cuales les sugerimos, esta presentación la van a tener, así que les sugerimos que posteriormente la puedan revisar con un poco más de calma, pero se necesita firmeza para tomar las decisiones, ser empático, más que comprensivo inclusive, para poder entender las necesidades de las personas que están sentadas con nosotros. Esto nos ha cambiado tanto que ha
desnudado algunas de las necesidades que en el día a día no estábamos viendo dentro de la comunidad laboral. Ahorita, precisamente, al estar no solamente en la virtualidad, sino que también hemos logrado trascenderla para ver cómo las personas están viviendo, cuáles son los principales retos que tienen dentro de sus hogares. También debemos comenzar cómo los hijos se han convertido también, digamos, en un motor fundamental para que los trabajadores puedan adecuarse al trabajo remoto, pero que también en algunos casos ha sido una complejidad adicional que tienen cuando estaban estudiando. Todas esas situaciones nos comienzan a generar una presión para ser mucho más empáticos, poder entender las necesidades para poder realizar un diálogo social con unas relaciones laborales que sean productivas. Presentarse como auténtico, yo creo que hace parte de la pieza fundamental de lo que somos, aligerar las cargas. Ya tenemos muchas inquietudes, ya tenemos muchas responsabilidades en este momento. La idea es cómo podemos hacer más sencillo y menos burocrático nuestro trabajo diario. Y bueno, y al final es llevar digamos, la compañía y ser un líder de tiempo completo frente a los equipos de trabajo. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí van a ver en el siguiente slide, mientras sale proyectado, algunas reflexiones que damos. Consideramos que estas cinco columnas que están viendo en pantallas son en este momento la pieza fundamental en las cuales las relaciones laborales y toda la estrategia en torno al manejo de los trabajadores deberían tener en cuenta. Uno, ya habíamos visto cómo los hábitos de consumo comienzan a cambiar, preocupados por la familia, pero también aquí vemos cómo al interior de las organizaciones la salud y la seguridad en el trabajo, no quiere decir que antes no, quiere decir que ahora con más razón se vuelve, digamos, en parte de la columna vertebral de todas las decisiones que se van a estar tomando en una organización, ya sea para efectos de evitar la propagación del virus, ya sea para efectos de evitar desde el punto de vista laboral que hayan reclamaciones por el contagio. Esto que anteriormente en otro momento podía parecer una historia de ciencia ficción, ya lo estamos comenzando a vivir, donde hay trabajadores que en este momento están presentando por lo menos ya reclamaciones y han comenzado a anunciar demandas frente a las compañías porque las compañías no les procuraron los elementos de protección suficientes para poder evitar la propagación del contagio dentro de su sitio de trabajo. Y aquí va a ser muy importante qué es lo que las organizaciones están haciendo, qué es lo que ustedes están haciendo, precisamente para tomar las medidas que sean coherentes con no solamente los protocolos de bioseguridad, sino las medidas que sean coherentes con su propio negocio y con su cultura organizacional para procurar elementos de protección que garanticen o por lo menos que prevengan mejor la expansión del COVID-19 dentro de las comunidades laborales. Y esto con el fin de evitar no solamente que haya una propagación del contagio, sino que posteriormente vayamos a tener una pérdida de la productividad empresarial por las licencias y por más fueros de salud que vayamos a tener. Creo que todos aquí en los que están en este webinar en este momento saben que el fuero de salud es tal vez uno de los retos más importantes que las organizaciones tienen desde el punto de vista laboral, y no quisiéramos que hubiese una protección adicional desmedida frente a los trabajadores que se enfermen, que posteriormente nos generen unas mayores cargas a las compañías. Así que es muy importante que siempre y en todo momento tengamos la salud y la seguridad en el trabajo dentro de la agenda prioritaria de las organizaciones. Dos, los temas de productividad y costos que se vuelven supremamente necesarios. En este momento tenemos que determinar cuáles son aquellas inversiones que tenemos que estar haciendo como compañía, pero también tenemos que volcar la forma como tradicionalmente estábamos analizando los planes de compensación para hacerlos más acordes a las necesidades y a las realidades. Los planes de compensación, los balance scorecard, los planes de comisiones que teníamos al 1 de enero del año 2020 no son los mismos que ya deberíamos estar implementando. Todos ustedes deberían estar en este momento trabajando en cómo reconstruir los planes de compensación salarial o los planes de salariales atados a la productividad de sus organizaciones, precisamente para generar no solamente un compromiso, sino también una retención de los talentos que tienen.
los viajes de negocios que todavía tenemos las fronteras, pero que muy prontamente ya la volverán a reabrir. Ya los viajes nacionales comenzarán a operar muy prontamente y a partir de septiembre, en teoría, y hasta ahora, los internacionales. Pero no quiere decir que de la noche a la mañana todos los trabajadores que tradicionalmente viajaban, tengan que viajar, y no todos los trabajadores que nos visitaban tengan que tener una política de expatriación. Ya estamos trabajando con varios clientes en eso, en ayudarles a diseñar el mejor modelo de política para efectos de poder atender la etapa, digamos, de reapertura de las fronteras, para evitar que fruto de esos viajes vayamos a tener un riesgo en nuestra salud o en la salud de los colaboradores. La estrategia de la fuerza laboral, cómo vamos a estar comunicándonos con ellos, es supremamente fundamental. Establecer unos canales de comunicación claros con nuestras diferentes comunidades laborales. Y por último, pero no menos importante, el sitio y herramientas de trabajo. Fruto de todos estos aislamientos y lo que ya se comienza a visualizar, ayer salía una información en algún diario donde estaban diciendo que hoy por hoy casi el 60% de las empresas están pensando en cómo recomponer la forma de trabajo físico. Es decir, están pensando en reducir los espacios físicos, están pensando en cerrar las oficinas en otras ciudades, etcétera, precisamente por la virtualidad y el trabajo en casa. Pero esto no es solamente un tema de apagamos y prendemos y ya todo cambió. Ya lo hemos visto y lo hemos comenzado a vivir. Es un tema de cambio cultural. ¿Y cómo hago yo que después que desaparezca la emergencia económica y que ya no tengamos el trabajo en casa que tenemos en este momento, sino que tengamos que migrar hacia una política de teletrabajo, como está en la ley 1221 del 2008, tengamos los contratos de trabajo, digamos, ajustados, tengamos todo el protocolo que el teletrabajo necesita para que realmente funcione, cómo llevar el registro de teletrabajadores, cómo hacer que la jornada se compagine dentro de eso que hablábamos al comienzo, de los hábitos de consumo y de las libertades que las personas están buscando, que quieren sentir la libertad de poder de estar desconectados. Ya lo comienzan a ver como un derecho. Y ustedes que están acá saben y han sufrido todo lo que nos ha tocado trabajar en estos días, precisamente fruto de estas nuevas situaciones. Siguiente slide, por favor. Hay algunas directrices que se han tomado, esto ya ustedes las conocen, no me voy a detener con mucha profundidad en estos temas por razón del tiempo, pero las personas que estén tomando el PAEF, aquí están las fechas para que puedan aplicar. Todavía hay plazo pues, para poder aplicar por ellos. Todos los meses tendremos que hacer el análisis para saber cómo está nuestro nivel de ingresos comparado con el mes inmediatamente anterior, el del mes inmediatamente anterior comparado con el mes del año anterior, o el mes anterior comparado con enero y febrero, hacer un análisis sobre la población que teníamos en febrero y compararlo para saber si tenemos o no derecho al PAEF. Es un buen beneficio, a pesar de que no muchas compañías no lo que se esperaba por parte del gobierno han aplicado a él por ser un programa social, y hay muchas empresas que tienen miedo de solicitar el beneficio ante la amenaza teórica que posteriormente la UGPP los investigue. Yo creo que mientras que se logre evidenciar la necesidad, no habría problema en solicitar este beneficio. Adelante. Siguiente slide. Aquí solamente me voy a detener un minuto para decirle esta circular 0041 del 2020 que pidió el Ministerio acerca de cómo deberían entenderse las relaciones de trabajo, la jornada de trabajo, la armonización de la vida laboral, familiar y personal y los riesgos laborales. La circular es una forma que tiene el Ministerio para comunicarse con los empleadores. No es obligatorio, tal y como se ha entendido, es digamos, un manual de buenas intenciones que tiene el Ministerio. Pero lo que sí es cierto es que esto va a marcar la forma como se va a comportar el Ministerio en las auditorías que comience a hacer. Por eso es tan importante que comencemos a involucrar a la ARL
que comencemos a mirar los puestos de trabajo, que comencemos a revisar el tema de las jornadas de los trabajadores en casa, para cuando tengamos que migrar a la política de teletrabajo, como avisaba anteriormente, estemos mucho más en línea con lo que se está necesitando o lo que piensa el ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí finalmente está el tema de las últimas normativas también, pues que han salido, que me parecen importantes. Revisar los turnos de trabajo para saber cómo tenemos que modificarlos. En este momento hay muchas inquietudes con relación a la forma como podemos aprovechar estos turnos de trabajo. Lo ideal sería que consultaran, que nos preguntaran cómo puedo llegar a operativizar los diferentes turnos de trabajo para no perder la productividad en nuestra empresa. La alternativa para el pago de la prima de servicios de junio es algo que nos han preguntado mucho. Las compañías pueden llegar a hacerlo de manera concertada con sus trabajadores. Se podría pagar en 3 contados hasta el mes de diciembre. La única recomendación que doy es utilícenlo si realmente lo requieren. Si no lo requieren y tienen la capacidad de pagarlo, hagan el esfuerzo y lo hagan para evitar que el trabajador sufra un desmedro en sus finanzas, como ya vimos anteriormente, hace parte de su top of mind en este momento. Así que si realmente lo pueden hacer, mucho mejor. Y el slide siguiente, que es el último, para ya darle la palabra a la siguiente presentación, que tiene que ver con la obligación, perdón, el siguiente. Gracias. Y finalmente, que es el auxilio de conectividad laboral que todas las compañías van a tener que pagar para aquellas personas que están en este momento trabajando en casa, que estén recibiendo menos de 2 salarios mínimos. A partir del mes de mayo ya teníamos, de junio ya tenemos la obligación de tener que reconocerles el auxilio de conectividad, que es equivalente al auxilio de transporte que está actualmente vigente. Entonces no desconozcamos esta obligación. Hay que hacer el pago a todos los trabajadores que estén cumpliendo con estos requisitos. Sin más, con relación a los temas laborales, en esta segunda etapa de la emergencia económica, le cedo la palabra a nuestra socia Jimena Zuluaga, que va a hablar sobre los temas legales. Muchas gracias. Gracias, Carlos Mario. En los temas legales, sin duda, los que han generado más controversia o los que creemos que van a marcar la agenda de los próximos meses son las disputas contractuales. Y acá un poco para dar contexto, quiero presentarles lo que ha sido la cronología del COVID en Colombia. Este slide ya hoy amaneció desactualizado con las declaraciones del presidente de anoche, pero quiero solamente resaltar algunas fechas importantes. La primera es que el primer contagio que tuvimos confirmado en Colombia fue el 6 de marzo e inmediatamente el 12 de marzo se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Esta emergencia sanitaria fue declarada por el Ministerio de Salud, son facultades, digamos, ordinarias que tiene el gobierno para hacerlo. Y la primera declaratoria de la emergencia sanitaria fue del 12 de mayo al 30 de mayo. Esta ya fue prorrogada hasta el 31 de agosto. Es muy importante que tengamos en mente estas fechas de la emergencia sanitaria porque varios de los plazos que se han prorrogado están atados al fin de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, la celebración de las asambleas ordinarias en las sociedades comerciales, por ejemplo, en las declaraciones que ha hecho públicamente el presidente, ha anunciado que la restricción de aeropuertos va a ir atada al fin de la emergencia sanitaria y por eso Carlos Mario mencionaba septiembre como la fecha en que probablemente se reabra el transporte internacional. Y es en virtud de estas emergencias sanitarias que se han decretado los aislamientos preventivos obligatorios en todo el territorio nacional. Aquí hemos tenido medidas adoptadas a nivel nacional y a nivel de cada una de las ciudades. Me voy a referir solo al nivel nacional, donde empezó oficialmente el 25 de marzo. Sabemos que los simulacros iniciaron el 20 de marzo, pero oficialmente en todo el territorio nacional iniciaron el 25 de marzo y acá vemos que llevamos 5 extensiones de ese primer aislamiento, yendo hasta el 30 de junio, pero anoche ya el presidente anunció una nueva extensión que va hasta el 15 de julio.
Cada uno de estos decretos de aislamiento preventivo ha traído algunas excepciones que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y el otro punto importante acá es que hemos tenido dos emergencias, devuélvete Daniela por favor, hemos tenido dos emergencias económicas, sociales y ecológicas. La primera fue del 17 de marzo al 16 de abril. En esta se expidieron más de 70 decretos. Si ustedes recuerdan, tuvimos un miércoles y un jueves bastante convulsionado a nivel normativo, y en la segunda se expidieron más de 40 decretos legislativos. Cada una de estas dos emergencias económicas se han declarado por 30 días, y es importante que tengamos presente que a nivel constitucional el límite anual que hay para que se decrete una emergencia económica, social y ecológica es de 90 días, con lo cual solamente le quedarían 30 días al presidente si quisiera declararse una nueva emergencia, pero adicionalmente, para que procediera una nueva emergencia tendrían que darse hechos diferentes. Entonces, un poco si vemos las motivaciones de la primera emergencia fueron más por los temas de salubridad, y la segunda emergencia vino nada más por temas económicos, donde hubo una gran discusión acerca de si era procedente o no, pero pues finalmente está decretada y está en revisión de la Corte Constitucional. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este slide que tiene tantos hitos importantes? Porque cada uno de los momentos en los cuales nosotros nos situemos frente a una discusión en torno a la posibilidad o imposibilidad de cumplir una obligación de un contrato, pues va a estar atado por los hechos que rodeaban esa circunstancia en particular. Entonces, ahora sí, Daniela, si vamos al siguiente slide. No solo esta situación ha sido cambiante a nivel legislativo, sino que también lo ha sido a nivel de geografía y de un momento particular. Estos decretos que ven acá son cada uno de los decretos que han decretado los aislamientos preventivos obligatorios. Como ven, cada uno ha tenido excepciones diferentes. La norma que nos rige hoy es el decreto 749, que tiene 43 excepciones. No quiere decir que tenga menos excepciones que los anteriores, que traían 46, simplemente es un reordenamiento en la forma como lo presentaron. Y si hacemos un análisis juicioso de cada uno de los decretos, vamos a ver esta evolución de lo que el presidente ha llamado la reactivación económica gradual, o el aislamiento inteligente, pero no la reactivación de la vida social. Y es que iniciamos con un aislamiento donde solo estaban permitidas las actividades que estaban relacionadas con servicios y bienes de primera necesidad, todo lo relacionado con salud, con medicamentos, con alimentos, con todos los productos, digamos, de primera necesidad. Y después, poco a poco, se fueron habilitando las obras de infraestructura de transporte y de obra pública. Después tuvimos las obras de construcción de edificaciones y la primera tanda de manufacturas habilitadas. Después la segunda tanda de manufacturas habilitadas y el comercio de ciertos bienes. Y finalmente, en la norma que tenemos ya está habilitado el comercio al por mayor y al por menor, incluidos los centros comerciales y las actividades de servicios profesionales y de servicios en general. Con esto quizás una conclusión muy fría puede ser que siguen siendo actividades restringidas todas las que tienen que ver con sectores que permiten el aglomeramiento de personas, como los teatros, como los hoteles, como los restaurantes. Y unido a todas estas excepciones, pues hemos visto también la implementación de protocolos de bioseguridad a nivel sectorial. Tenemos la resolución 666 como el marco general de todos los protocolos de bioseguridad, pero después empezaron a venir unos sectoriales que imponen unas obligaciones adicionales. Y acá quiero resaltar esto porque es donde vienen las decisiones de orden financiero al interior de las compañías acerca de si reactivarse o no reactivarse, en un análisis costo-beneficio frente a la carga económica que me implica cumplir con todos esos protocolos versus el beneficio que puedo recibir de abrir o reactivar mi operación con una limitación de todas maneras dada por el entorno económico y por la misma dinámica que hay en la economía en este momento. Entonces, con este preámbulo de cuál es el contexto que tenemos hoy en el marco regulatorio, vemos en la siguiente diapositiva cómo desde el punto de vista contractual
nos podemos ver enfrentados a tres momentos distintos hoy, o seguramente estas son circunstancias que empezaron pues hace 3 meses, inmediatamente inició la pandemia. La primera puede ser el escenario en el que estaba en la negociación de un contrato, o que todavía me encuentro en la negociación de un contrato, y tengo que sentarme a determinar si todavía estoy interesado en avanzar en esa relación contractual y bajo las condiciones en las que venían siendo negociadas. Entonces, muy importante en este momento asegurarme que la redistribución de riesgos que tengo pactada en el contrato sea la adecuada a los intereses de este momento, dado no solo por la realidad del mercado, sino por circunstancias como la fluctuación de la tasa de cambio, los plazos de pago que tengo pactados, si es necesario o conveniente más bien que se incluyan lo que denominamos las cláusulas de efecto material adverso, que son cláusulas que me permiten tener una puerta de salida para el tiempo que transcurre entre la firma del contrato y el cierre del contrato, por ejemplo, si se trata de una operación de financiamiento, por ejemplo, si se trata de una operación de compraventa de acciones o de compraventa de activos, que tenga unos eventos muy bien regulados de caso fortuito, fuerza mayor, a los que me voy a referir más adelante, pero quiero hacer esta mención básicamente porque si nosotros nos sentamos a mirar hacia atrás las cláusulas que teníamos redactadas en nuestros contratos, pues difícilmente teníamos prevista la pandemia como un evento de caso fortuito, fuerza mayor, y lo que estamos haciendo es acudiendo a las disposiciones del Código Civil y a criterios de interpretación para, por supuesto, enmarcar todos los efectos que ha traído la pandemia dentro de las posibilidades que nos brinda la fuerza mayor. Muy importante exigir un plan de continuidad de negocios de la contraparte. Esto es algo que si bien era de las cosas que siempre se hablaba como algo deseable, la realidad en la que estamos hoy nos encontró en que nos puso en un escenario en el que no todas las compañías tenían un plan de continuidad de negocios, y esto pues puede afectar los procesos críticos de las compañías, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la prestación de servicios en funciones que son muy importantes para el desempeño de las actividades. Y muy importante fortalecer los controles en cuanto a la revisión de las contrapartes dentro de los contratos, sobre todo porque estamos ante un escenario de estrechez de liquidez que puede llevar a que muchas compañías estén en escenarios de insolvencia o que puedan solicitar la admisión a procesos de reorganización empresarial. Entonces, pues es muy importante afinar todos esos procesos de debida diligencia al interior de las compañías de análisis de contrapartes. El siguiente escenario en el que me puedo encontrar es que ya tenía un contrato firmado, pero que todavía no he cerrado la operación y que las circunstancias pues nos cambiaron y ya hace que o no sea necesario o no sea aconsejable seguir adelante con la operación, o que incluso las condiciones bajo las cuales se pactaron no vayan a ser posibles de cumplir. Por ejemplo, una operación de compraventa de acciones que tenía previstos unos cronogramas y unas condiciones precedentes específicas para poder lograr el cierre de la operación. Hay que revisarlas para sentarse a renegociar esas condiciones y de nuevo revisar esa cláusula de efecto material adverso que se pactó en esas operaciones, si nos da la puerta de salida que necesitamos para podernos salir del cierre de esa operación sin verme abocado al pago de indemnizaciones a la contraparte por la ruptura del negocio. Finalmente, y es donde probablemente están concentrados la mayoría de los casos, es cómo vamos a hacer la gestión de los riesgos contractuales de contratos que ya están en ejecución. Y acá la forma como yo puedo manejar los riesgos que a los que puedo estar enfrentado en este momento depende del momento, de la causal que quiera alegar, de cuál es la parte que quiere alegar digamos, una norma legal de renegociación o de suspensión de los contratos, y aquí es donde vemos un alto riesgo de litigiosidad para los próximos meses. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver cómo tengo que sentarme a hacer un análisis de en qué lado estoy yo como compañía, si soy el contratista o si soy el contratante, porque desde la perspectiva de si soy el deudor de la prestación o si soy el acreedor de la prestación, las posibilidades legales que tengo son distintas y las decisiones que yo voy a querer adoptar pues también son muy, muy diferentes. Entonces, si soy el contratista,
puedo estar en un escenario en el que no puedo cumplir con las obligaciones que asumí en el contrato o que las puedo cumplir, pero me sale muy oneroso cumplir en este momento por las circunstancias del mercado, por los protocolos de bioseguridad, por los cierres de fronteras, por las medidas que se han impuesto en otros países. O puedo llegar a tener algunas obligaciones contractuales que no puedo cumplir, por ejemplo, indicadores financieros que me obligué a cumplir en un contrato de crédito. Si soy el contratante, me puedo ver en la necesidad de, o puedo querer suspender el contrato o terminar el contrato y pedirle perjuicios a la contraparte, o necesito que definitivamente me cumplan estrictamente el contrato porque a su vez del cumplimiento de ese contrato se deriva el cumplimiento de obligaciones que yo tengo con otros clientes. Entonces, dependiendo de la parte en que esté, tengo que sentarme a hacer un inventario de todas esas relaciones contractuales que tengo, evaluar cuál es la ley aplicable al contrato, si tiene definiciones propias de eventos de fuerza mayor, cuál es la consecuencia de la fuerza mayor, si es suspensión del contrato, si después de suspendido por un término determinado que acordaron las partes se puede dar lugar a la terminación del contrato, para poder analizar la situación, tomar una decisión, documentarla, aprobarla por los órganos competentes, pero aquí el llamado es un poco que no hay una respuesta única frente a la actuación que puede adoptar una compañía en un escenario determinado. Frente a una misma situación de hecho que puede afrontar una compañía, las decisiones que desde el punto de vista jurídico puede adoptar varían, porque puedo tener derecho a aplicar una cláusula de la imprevisión, por ejemplo, en la cual lo que yo debo hacer es ir ante los jueces a pedir la negociación, la renegociación de las condiciones económicas del contrato. Esto, si se quiere, es una cláusula de restablecimiento de equilibrio contractual, donde lo que digo es las condiciones bajo las cuales puedo dar cumplimiento al contrato son muy onerosas, luego yo no hubiera celebrado el contrato bajo estas condiciones, o un evento de fuerza mayor para exonerar la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones y de esa manera pedir la suspensión del contrato porque hay eventos imprevistos e irresistibles que me impiden cumplir con las obligaciones. Entonces acá el gran debate está en si es el hecho de detener la pandemia es per se un evento constitutivo de fuerza mayor, es un evento imprevisto e irresistible, o si por el contrario son los hechos que se derivan de la existencia de la pandemia los que lo configuran, cuál es el deudor de la prestación que lo puede invocar para en cada momento tomar la decisión adecuada. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y aquí, Daniela, pásate al siguiente slide. Y es que seguramente estas decisiones pues ya se adoptaron, han pasado 3 meses de pandemia, entonces las compañías ya renegociaron los contratos, ya notificaron eventos de fuerza mayor, ya suspendieron contratos. Digamos que aquí ya estamos en un escenario distinto hoy, es en el escenario de cómo empezamos a reactivar poco a poco las operaciones. Y lo que preveemos es una gran litigiosidad derivado de esas decisiones que se tomaron en los meses anteriores. ¿Por qué? Porque lo que puede ser una decisión de negocios obvia en un contexto de crisis como en la que venimos, puede no ser defendible en el futuro ante los estrados judiciales porque o el hecho que se alegó no era constitutivo de fuerza mayor, pero la contraparte quiso aceptarlo sin reconocerlo explícitamente, o porque se hizo la notificación fuera de tiempo y la contraparte no estuvo atenta a darse cuenta que la notificación estaba fuera de tiempo para rechazarla y para no aceptar la configuración del evento, o porque decidimos renegociar alguna condición del contrato y simplemente no lo documentamos, lo dejamos a nivel de un acuerdo de hombres de negocios para seguir adelante con la ejecución, acordé unos hitos de facturación diferentes y entonces hoy no he expedido una factura y no tengo un título ejecutivo para cobrar mis obligaciones, pero tampoco celebré una modificación al contrato de trabajo, o al contrato comercial, o porque las decisiones no fueron adoptadas a nivel, digamos, corporativo, estatutario, por las personas que tenían la facultad para hacerlo, requería autorización de junta directiva y la junta no se hizo, no hay una documentación que soporte cuáles son las medidas que se adoptaron para evitar el incumplimiento. En fin, pueden ocurrir una serie de eventos que dieron lugar a tomar unas decisiones de negocios en su momento que hoy no estén soportadas desde el punto de vista jurídico y que nos van a quitar peso
frente a la posibilidad de defenderlos en el futuro una controversia. Luego aquí el llamado que les queremos hacer es: sentémonos a revisar todas esas decisiones que tomamos en su momento, porque es importante sentarnos a preconstituir las pruebas en el evento en que venga una disputa. Seguramente cuando todo esto pase un poco, pues este es el escenario que va a venir, de que las compañías se sienten a revisar qué pueden alegar frente a sus contrapartes para buscar unas mejores condiciones de ejecución a futuro de los contratos, o para buscar probablemente una indemnización de perjuicios. Y en este marco quiero solo mencionar dos eventos especiales, si pasamos a la siguiente diapositiva, que se derivan de toda esta legislación que se expidió en el marco de la emergencia económica, dos situaciones especiales en materia contractual. La primera, de la que hemos oído hablar tanto frente a los contratos de arrendamiento. En la primera emergencia se expidió el decreto 579, en la segunda emergencia el decreto 797, donde básicamente en el primero lo que se buscaba era que las personas naturales, las micro, las pequeñas o las medianas empresas pudieran aplazar el reajuste de los cánones, o pudieran llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales de pago de todos esos cánones de arrendamiento que se vencían entre el 15 de abril y el 30 de junio. Esto es digamos, una posibilidad que se acaba la próxima semana, donde se pudiera renegociar sin intereses de mora ni penalidades. La verdad es que lo que el gobierno buscaba era incentivar la cultura de pago, pero dando un alivio a esos pequeños arrendatarios. Acá excluyeron a las grandes empresas, excluyeron a quienes tenían bienes arrendados del fisco. Realmente no vimos muchos beneficios de esta norma. Y posteriormente se expidió la 797, que lo que permite es la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento por parte únicamente del arrendatario, no del arrendador. Este es un mecanismo que se puede usar hasta el 31 de agosto y está dado únicamente para los locales comerciales en los cuales se desarrollan actividades que no pudieron empezar operación a partir del 1 de junio. Entonces, básicamente estamos hablando de las actividades que están restringidas en los decretos de aislamiento preventivo, como cines, teatros, alojamientos, restaurantes, parques de atracciones, etc. La novedad que trae este decreto es que permite esta terminación con el pago de 1/3 de la cláusula penal, y si no hay cláusula penal pactada, solo con el pago de un canon de arrendamiento, y la única condición es que se esté al día en el pago de los cánones y de los servicios públicos. Luego, sí es de esperarse que vaya a haber, que se vayan a dar muchas terminaciones de los contratos de aquí hasta agosto, pero acá el gran llamado que quiero hacer de este decreto es que si leemos los considerandos, se está hablando de que una de las razones por las cuales se expide es para evitar litigiosidad en el futuro entre las partes, debido a que hay circunstancias imprevistas e imprevisibles y extraordinarias que llevan a un desequilibrio en las relaciones contractuales, pero que todavía no se están dando las condiciones para que se pueda pedir ante los jueces de la República la revisión del contrato de arrendamiento. Entonces, de alguna manera, acá el gobierno, en la motivación del decreto, está dejando entrever que sí se podría considerar el hecho de la pandemia como un evento constitutivo de fuerza mayor, incluso como un evento que da lugar a pedir aplicar la teoría de la imprevisión a la que hacía referencia antes, y lo hace desde la perspectiva de quien está obligado a pagar el canon de arrendamiento, que la única prestación que debe, digamos, ese arrendatario es el pago del canon. Luego, quiero hacer un llamado solamente a los considerandos de este decreto, porque creemos que va a servir mucho para hacer análisis y documentar probablemente unas controversias contractuales futuras bien interesantes. Y finalmente, ya para terminar, en la diapositiva siguiente, un llamado a que revisemos las normas especiales que traen los decretos de insolvencia. En el marco de la primera emergencia se expidió el decreto 560, que es el decreto de negociación de los acuerdos de reorganización de emergencia, que es, digamos, un procedimiento abreviado en el que en 3 meses se pueden negociar acuerdos de reorganización, y que el fracaso de estas negociaciones no lleva a la liquidación judicial de la sociedad, donde en una aplicación extensiva de la ley 1160 que conocíamos de reorganización, se establece que la insolvencia
no puede ser una causal determinación de un contrato que sea de ejecución sucesiva, porque una cláusula en este sentido es ineficaz. Esto es muy importante para que lo evalúen respecto de sus contrapartes. Y segundo, que se podía dar un aplazamiento de los pagos de los gastos de administración que el deudor estimara necesario. Los gastos de administración son todos esos gastos que se generan a partir de la admisión del acuerdo de reorganización y que bajo el régimen ordinario de la ley 1160 se tienen que pagar con preferencia. Entonces, hay como dos regímenes de pagos: las obligaciones que yo traía en mora en el momento de la admisión, que entran a formar parte de ese acuerdo de reorganización, y todas las que se causan con posterioridad, que son los gastos de administración que se tienen que pagar con preferencia. Pues en estos procesos abreviados del 560, a juicio del deudor se puede aplazar su pago, y una vez que esté confirmado el acuerdo, que las negociaciones hayan fracasado, el deudor tiene un mes para pagarlos. Esta norma generó mucha controversia y a raíz de ello se expidió el decreto 772, donde ya se le pone un límite y se establece que ese aplazamiento de pago se tiene que establecer por el deudor en el marco de la buena fe, y que constituye un abuso del derecho al incumplimiento generalizado en el aplazamiento en el pago de esos gastos sin una justificación operativa o teniendo flujo de caja. Entonces, esto lo quiero atar con un comentario que había hecho antes acerca de la necesidad de estar monitoreando la situación financiera de nuestras contrapartes, de asegurarnos que tenemos documentados los nuevos acuerdos de pago, que tenemos títulos ejecutivos del cobro de nuestras obligaciones, porque prevemos un incremento en los procesos de insolvencia, y pues como vemos tenemos un régimen especial para las obligaciones nuevas que se causen, con lo cual pues esto se viene a agregar a los temas de liquidez y de análisis del flujo de caja que tienen las compañías. Y con esto, pues estos eran todos los temas legales que quería poner a consideración de ustedes. Le cedo la palabra a Margarita y a Diego para que nos hablen de los temas tributarios. Gracias, Jimena. Bueno, continuando con aquellos aspectos que queremos compartir con ustedes el día de hoy, indudablemente que hay un aspecto desde la perspectiva tributaria que nos ha ocupado, y esa concentración ha estado muy dada de la mano de decir cuáles son los efectos que hemos tenido y cuáles son las oportunidades que tenemos en aras de administración y manejo de caja. Dentro de esta parte, pues lo más apremiante indudablemente viene siendo toda la presión que tenemos en la medida en que los negocios han cesado su actividad normal y regular, en que hemos tenido que experimentar situaciones particulares, como ya Carlos Mario nos los había referido, en materia de mantener todos y cada uno de los empleados, de tener la oportunidad de ver cómo cumplimos el día a día con las obligaciones, porque siendo conscientes de lo que viene sucediendo, la actividad de impuestos no frena. Es decir, todas las operaciones, si emitimos una factura, la factura debemos causar los impuestos sobre las ventas, si es unas operaciones que están grabadas, si somos autorretenedores de la retención, si somos la agente de retención, debemos practicar las retenciones respectivas, y todo eso figura o conlleva a que se cumplan y se tenga que atender las obligaciones de pago de estos impuestos. En esa medida, pues indudablemente se esperaría que tuviésemos una reacción, o lo esperaríamos a tener una reacción de suspender ese tipo de obligaciones. No ha sido así aún. Con todo lo que hemos tenido, hemos visto que la regulación ha estado muy dinámica respecto de las actividades que tenemos que cumplir. Es claro que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en tratar de generar esos espacios para atender cada una de las necesidades, pero fue algo de imprevisto en el cual pues no hay un margen de reacción, y de todas maneras la economía se sigue moviendo. Yo quiero referirme básicamente a algunos aspectos puntuales. Vamos a compartir con Margarita algunos temas particulares. Yo voy a ocuparme un tanto a ver algunos aspectos, como les decía, así de materia puntual,
Margarita nos va a tocar unos temas de lo que ha pasado hasta el momento con los temas de los procesos de devolución de saldos a favor con este procedimiento abreviado que fue establecido en la ley, algo de los diferimientos de pago, amnistía de impuestos, el defense file. Y yo quisiera abordar un poco qué ha pasado en materia del impuesto sobre las ventas. Hemos visto que el impuesto sobre las ventas ha sido uno de los elementos que ha tenido mucha dinámica. Desde el inicio, partiendo por la necesidad apremiante que esto es una emergencia sanitaria, pues lo primero que vimos fueron reacciones en medidas tendientes al sector farmacéutico, a los medicamentos. Se crearon algunos temas de exenciones en el impuesto sobre las ventas, se generó a su vez unas exclusiones en el impuesto sobre las ventas, sobre algunas materias primas, algunos insumos para la fabricación de medicamentos. De esa parte también se extendió hacia lo que fue el transporte. Vimos que uno de los elementos, o una de las actividades, perdón, que quedó bastante afectada desde el inicio fue la suspensión de todo el transporte aéreo, toda la hotelería, turismo, pues fueron sectores que automáticamente se vieron resentidas por las situaciones particulares que estábamos atravesando. De esa manera, lo que se ha derivado son actividades y medidas en el sector farmacéutico, generando exenciones en la venta de algunos productos, exclusiones en la compra de materias primas, y a su vez en el sector de transporte, ya vemos que nos redujeron la tarifa del impuesto sobre las ventas en los tiquetes aéreos, algunos tratamientos para el transporte de carga terrestre también y de pasajeros, y con eso también hemos visto que ha trascendido hacia otros actores. ¿Qué otros actores o sectores hemos visto? El comercio como tal, todo lo que es restaurantes, cafeterías, heladerías, todo lo que era el comercio común y corriente que estábamos enseñados a verlo, también se vieron expuestos a medidas tendientes a aliviar de alguna manera el impacto que han tenido. En ese sentido, lo que hemos experimentado es el impuesto al consumo en este tipo de establecimientos. También fue generado a una tarifa del 0% hasta diciembre. En aquellos establecimientos que operan bajo franquicias, el impuesto a las ventas fueron declarados en este caso temporalmente como medidas de actividades excluidas del impuesto sobre las ventas, y a su vez ya Jimena nos tocaba todos los temas de arrendamientos, pues el arrendamiento de algunos de los inmuebles que también vieron afectados por su operación, por estar cerrados los locales, se estableció una exclusión del impuesto sobre las ventas. Y digamos que así han sido en la generalidad de los efectos, y incluso en telecomunicaciones sabemos que ahorita hasta agosto también hay una exención para efectos del impuesto sobre las ventas. Algunos planes que llegaron hasta 2 UETs también gozaron de ese beneficio de no causar el impuesto sobre las ventas. Dentro de ese marco general, lo que vemos es que hay una combinación de exenciones, exclusiones, el impuesto al consumo que no se causa, y lo que vemos es que en algunos casos, desafortunadamente, como quisiéramos verlo o experimentarlo, no se llega al efecto puntual del beneficio. Me explico. Si hablamos de exenciones, normalmente es que si hay una tarifa cero, normalmente no se le traslada ese impacto al consumidor. Sin embargo, cuando estamos hablando de exclusiones, pues las exclusiones conllevan a que esa operación, esa actividad, no esté sujeta al impuesto sobre las ventas. Y con ello, todos los efectos de los IVAs que he pagado en la cadena para llegar a ese bien o ese servicio o ese producto, entregarlo, pues debo agregarle o sumarle todos esos IVAs que he pagado en la cadena para adquirirlo o producirlo. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos en todos estos escenarios de las exclusiones, si yo tengo que acumular los IVAs, llevarlos como mayor valor del costo o gasto, pues indudablemente el margen de rentabilidad de las operaciones para ese negocio en particular se ve afectado. Con lo cual, lo presiona hacia considerar ese precio de venta para mantener el margen esperado, o al menos no afectarlo de la manera tan importante como se está sucediendo cuando estamos frente a unas operaciones excluidas. En ese sentido, indudablemente que los impactos en caja siguen siendo apremiantes, dado que si lo tengo que
permanecer mis precios de venta en el mismo nivel que los tenía antes de la modificación de la norma, lo único que me conlleva es a mí a tener una reducción o una afectación de las operaciones. Desafortunadamente la norma quedó construida en ese sentido, generando esos impactos negativos al final del negocio y de una manera consecuente hacia el consumidor, que es el que se le está buscando el beneficio fuese trasladado. ¿Qué más tenemos en esta parte para ir viendo hacia adelante? Y es administración de operaciones, cuando vemos las transacciones cruzadas con vinculados. Si hay préstamos, pues indudablemente las reglas de su capitalización nos puede estar castigando. Los recursos que vienen de alguna manera se deberían estar pensando en la afectación de los impuestos, con lo cual hay unas medidas bien interesantes en el sentido que si hay operaciones con vinculados, poder mirar y tratar de aliviar de alguna manera los costos que se están recibiendo, generando periodos de gracia en el cobro de los intereses o algún tema de este tema de reorganización o reestructuración de las obligaciones para darle el respiro a las entidades locales y con eso que tengan ese capital de trabajo libre. De esa misma medida se podría explorar si son obligaciones en moneda extranjera, mirar cómo se administra el efecto del diferencial cambiario, aún sabiendo que para efectos fiscales no tiene impacto, sino hasta con el momento en que se realicen, se paguen esas obligaciones. Sin embargo, es algo que va a quedar represado, algo que se va a ver con un impacto en el mediano y corto plazo, con lo cual, en la medida en que se puedan ir mirando o reevaluando, reestructurando sus créditos, va a ser beneficioso para las compañías. Quiero referirme ahora al tema de beneficios tributarios. Es algo que no es propiamente el hobby, viene con unas normas que están surgiendo en este momento, pero son bien interesantes porque a veces, de una manera dinámica, dentro del proceso normal de la actividad operativa que estoy haciendo, estoy llevando a cabo una serie de operaciones o actividades que pueden llegar a calificar bajo unos escenarios de beneficios tributarios. En este caso, refiriéndonos a las fuentes no convencionales de energía, frente a dos perspectivas muy particulares. Uno es básicamente la generación de escenarios de energía, con lo cual tengo los beneficios de alguna manera en el desarrollo de esta investigación y desarrollo en técnicas o tecnologías limpias. Y lo otro en la manera de cómo administro la eficiencia energética. Y aquí vienen cambios muy trascendentales y ahora que tengo una serie de situaciones particulares en la forma de operar, muy seguramente en los establecimientos con todas las prevenciones que están establecidas sanitarias, incluso pasan por el aprovechamiento de la eficiencia energética. Con lo cual ahí tendríamos unos escenarios bien interesantes de aprovechamiento que redundan en beneficios hacia las compañías, con lo cual se traduce, digamos, en 4 grandes componentes: unas deducciones del 50% de las inversiones que realice, la poder aplicar unas depreciaciones aceleradas, el no pagar impuestos sobre las ventas en la compra de esos bienes e incluso los aranceles. Cuando se ve ese esquema, indudablemente que es bueno irlo desde ahora anticipando, visionando, y eso da incluso espacio a que en este caso, como a través del Plan Nacional de Desarrollo, de la ley del Plan Nacional de Desarrollo le fue transferida, en este caso, la administración y la autorización para que sea la UTME la que emita los certificados. De aquí a que eso suceda y se reglamente, seguramente ya se han podido anticipar, visionar ese tipo de proyectos, dando lugar al aprovechamiento de esos beneficios que a su vez lo único que hacen es mejorar los impactos de caja y el impacto tributario de las compañías. Por último, y para antes de darle paso a Margarita, quería referir un tema que muy seguramente algunos de ustedes lo han experimentado o lo han recibido. Ha sido el tema de una auditoría que viene adelantando la Autoridad de Impuestos. En este caso todavía no habían sido formales, habían enviado unos oficios, estos oficios referidos a los pagos al exterior, para hacer los cruces y las verificaciones, incluso partiendo de la información que se emite en precios de transferencia, a través de los medios magnéticos de estos informes y reportes que hacen las compañías normalmente todos los años. Y esto es para validar si al final se han cumplido con todas las condiciones, requisitos para la procedencia de los pagos al exterior.
pasando no solamente por la deducción propiamente del impuesto de la renta, sino además los efectos y las obligaciones frente a retenciones en la fuente. Ya viene de alguna mano la autoridad de impuestos avanzando en ese tema y sabemos que así como nosotros estamos preocupados por nuestros negocios, mirar cómo generamos operaciones y actividades para que tengamos recursos al interior de la compañía, asimismo vemos que la autoridad de impuestos está llamada a tomar acciones porque es parte de sus ingresos, de su operación. Entonces, el tema de la fiscalización viene muy de la mano y seguramente tenemos que estar preparados y anticipándonos a esta serie de situaciones particulares que se presentan en el día a día. Entonces, el tema de los pagos al exterior es bueno darle una mirada, chequearlo, mirar bien cómo están los soportes y con ello ver qué planes de acciones se toman. No quiero tomar más tiempo y doy paso a mi socia Margarita Sala, que tiene otros temas para compartir con ustedes. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Gracias por participar en este evento. Yo quiero recoger un poquito lo que mencionaba Jimena hace un rato frente al gran nivel de litigiosidad ya mirada desde otra perspectiva. Toda esta avalancha de decretos legislativos han generado muchas inquietudes a la hora de aplicarlos por parte de los contribuyentes. Y esas inquietudes en su aplicación evidentemente están generadas por diversas posibilidades de interpretar la norma. Desafortunadamente, aunque la gran misión de la DIAN, una de las grandes misiones, es hacer una interpretación oficial de las normas tributarias, pues no hemos encontrado que esa gestión se desarrolle de una manera que de verdad apunte a evitar la litigiosidad. Y es algo de lo que pasa, yo creo que en la generalidad de los decretos que se han expedido, porque hay muchas inquietudes y evidentemente pues la norma no puede ser causalista ni casuística, pero yo creo que sí en sentido general debe ser aplicada de conformidad con el propósito. Y tal vez lo que vemos es que las interpretaciones que da la DIAN no están muy a tono con el propósito de la emergencia económica, con el propósito de la implementación de medidas para salvaguardar la situación económica, para controlar la propagación de los efectos de la crisis. Y esto pasó con el tema de las devoluciones automáticas, de las devoluciones abreviadas, perdón. Las devoluciones abreviadas establecidas por el decreto 535 generan una cantidad de interpretaciones, regulación que cambió de la administración tributaria, una confusión entre lo que era emergencia sanitaria y emergencia económica, etcétera. Pero finalmente cumplió su ciclo. A nosotros nos parece que fue un buen procedimiento a través del cual un gran porcentaje de los solicitantes de devolución de renta e IVA pudieron obtener su devolución, sus recursos en el término que planteaba este decreto extraordinario, que era de 15 días, a diferencia del término normal, que es de 50 días. Allí hay muchas cosas que son importantes y que sí se derivan después de culminada la etapa de la vigencia de los procedimientos abreviados de devolución y que quiero destacar para que ustedes los tengan en cuenta si atravesaron un proceso como estos. Siguiente, por favor. El decreto, siguiente, Daniela, por favor. Gracias. El decreto 807 hace algunas modificaciones. Recuerden que inicialmente el procedimiento del decreto 535 estaba destinado para estar vigente mientras durara la emergencia sanitaria y también disponía que la relación de costos y gastos que se podía omitir en el proceso de erradicación tenía que adjuntarse o dirigirse a la administración tributaria dentro de los 30 días siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria, 31 de agosto. Considerando este procedimiento, fue un procedimiento muy interesante, pero tenemos en el Estatuto Tributario otro tipo de procedimientos y tenemos facultades del director de la DIAN para definir cómo se hace la fiscalización de las diferentes solicitudes de devolución. De manera que siempre creímos, desde que se emitió el 535, que las medidas tomadas en ese decreto habían podido ser tomadas de manera administrativa por el gobierno, incluso por el director, dando instrucciones específicas de cómo darle trámite más ágil a las solicitudes de devolución. Con el decreto 807 se modifica esa vigencia de este decreto 535 y se establece en el 15 de junio pasado. Luego, las solicitudes que se han radicado hasta el 15 de junio seguirán con ese trámite abreviado. La DIAN las tendrá que resolver en el término de 15 días, de conformidad con el trámite que establece el 535 y el desarrollo de las circulares y resoluciones emitidas por la DIAN. Hay un tema muy importante que generó mucha discusión y es qué pasó con las suspensiones que tenían
como consecuencia de que los contribuyentes se consideraban de alto riesgo sin saber que eran de alto riesgo y sin saber cuál es el motivo por el cual se consideran de alto riesgo. Nosotros creemos que ahí debe haber una pronta acción de la administración tributaria, porque si bien el decreto fue emitido, el decreto 535 fue emitido con el fin de facilitar y ayudar a tener flujo de caja a los solicitantes de devolución, pues evidentemente no es compatible con la motivación y con el contenido del decreto que una solicitud de devolución se extienda mucho más allá, no solamente de 15 días, sino de 50 días y más, si es que el proceso se suspende hasta el levantamiento de la emergencia sanitaria. De manera que creemos que una interpretación diferente, una interpretación que apunte a que el contribuyente tiene que esperar más de los 15 y más de los 50 días para obtener su devolución, sin saber por qué, sin habérsele imputado cuál es la causal de la suspensión, creemos que está generando a cargo de la DIAN intereses de mora. No creemos que esa interpretación, que una interpretación del decreto 535 en el sentido de que la DIAN podría extender el plazo indefinidamente, sea atinada ni acorde con el propósito del decreto de evitar la extensión de los efectos de la crisis económica que se deriva de la pandemia. De manera que para quienes estuvieron sujetos a la suspensión de términos, ese es un tema importante para ser revisado. Otro punto que queda como rezago de la vigencia del 535 es que las solicitudes que se han radicado antes del 19 de junio y que sean inadmitidas pueden ser subsanadas y pueden continuar bajo el procedimiento abreviado. Incluso, y quiero insistir, si son inadmitidas, siempre y cuando se subsane esa causal de inadmisión dentro del mes siguiente, podrá continuar con el procedimiento abreviado de devolución. Hay quienes plantean que las fiscalizaciones durante la emergencia son ilegales, puesto que el mismo decreto 535 establece que se suspende en el caso de que el riesgo del contribuyente sea alto y el procedimiento continúa después de levantada la emergencia sanitaria. No obstante, el mismo decreto 535 sí plantea que esto es sin perjuicio de las facultades de investigación que tiene la DIAN, de manera que yo sí creo que la DIAN podría seguir investigando aún antes de levantada la emergencia sanitaria todo lo relacionado con estas solicitudes de devolución. Tenemos que tener en cuenta que con este decreto 807 de la segunda ola de emergencia económica se pone de presente que están vigentes las devoluciones automáticas. Recordemos que las devoluciones automáticas están vigentes en el artículo 855 del Estatuto Tributario, pero desafortunadamente, aunque establece la norma que las devoluciones se pueden atender de manera automática cuando el contribuyente no tenga un alto riesgo de acuerdo con el sistema de gestión de riesgos de la DIAN y cuando el 85% de sus costos, deducciones o impuestos descontables estén sustentados con facturas de sus proveedores, facturas electrónicas. Entonces, ¿qué pasa con el decreto 807? Disminuye el porcentaje de 85% al 25% y plantea la vigencia de ese procedimiento de devolución automática. No obstante, recordemos que este procedimiento tiene un decreto reglamentario, que es el 1422, ese decreto reglamentario proferido que reglamenta la ley 1943, pues decayó por virtud de la inconstitucionalidad de la ley 1943, con lo cual el decreto no se puede predicar vigente. Como no se predica vigente, pues realmente la devolución automática no está reglamentada. Ese decreto tiene un proyecto de decreto que es casi idéntico, podríamos decir, y ese proyecto de decreto, al igual que el decreto 1422, plantea que la devolución se concede en el término de 10 días hábiles si reúne esas dos condiciones. Entonces, lo que creemos es que el gobierno debe reglamentar absolutamente rápido esta situación para poder proceder a devolver en los 10 días siguientes. No obstante, devolver en 10, devolver en 20, devolver en 30 y devolver en menos de 50, pues es potestad de la administración tributaria. Así que incluso sin decreto, viendo que se cumplen estos requisitos, podría proceder a utilizar un término mínimo porque se trata de que le da un margen de credibilidad a la administración y puede acceder a esa devolución de una manera más pronta. No olviden quienes solicitaron devolución que a partir del 31 de agosto tienen 30 días para aportar la relación de costos y gastos. Si no se aporta, habrá sanciones aplicables por la no entrega de la relación de costos y gastos. Y por supuesto que quienes les han suspendido la devolución, pues tendrán que soportar unos procedimientos de fiscalización en los cuales tienen que tener muy en cuenta que si la administración no puede concluir ni hacer una imputación de una inexactitud al contribuyente, de una modificación de su declaración tributaria
a través de un requerimiento especial, pues evidentemente tendrá que reconocer intereses moratorios a favor de los contribuyentes. Siguiente, por favor. Otro punto muy importante son las facilidades de pago abreviadas. Estas facilidades están reguladas por el Decreto Legislativo 688. Y todos sabemos que las facilidades de pago pues, están consagradas en el Estatuto Tributario, que la Administración Tributaria puede dar entre 0 y 5 años para el pago de sus obligaciones, que si la facilidad de pago es de menos de 12 meses, no se necesita sino denunciar bienes para su posterior embargo y secuestro, no se necesita una garantía real, mientras que si es más de un año, sí se necesita una garantía real o de compañía de seguros. Lo que hace el decreto 688 es facilitar e incorporar un mecanismo de una facilidad de pago abreviada. ¿Qué pasa? Que para este mecanismo solo aplican las obligaciones que sean reconocidas en declaraciones tributarias presentadas entre el 1 de abril y el 1 de julio del año 2020 y que presenten mora en el pago. El plazo máximo para solicitar esa facilidad de pago es el 6 de agosto y la facilidad de pago puede tener un término hasta de 12 meses. La modificación que hay es que no se deben denunciar bienes para su posterior embargo y secuestro y lo que tiene que hacer el contribuyente es demostrar las necesidades de flujo de caja que le impiden haber pagado, pero que le permiten pagar durante el plazo de 12 meses esa obligación. La tasa de interés que plantea el Decreto Legislativo 688 para este tipo de facilidades de pago abreviadas es la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Ya más adelante vamos a ver cuál es la variación y qué tasas de interés están vigentes en este momento. Hay una cosa muy curiosa y es que fíjense que el decreto legislativo no modificó el artículo 581 para convalidar las declaraciones de retención en la fuente, de manera que como esas declaraciones sí son título ejecutivo, aunque no estén pagas, sí constituyen título ejecutivo, la DIAN podrá otorgar una facilidad de pago, podrá otorgar una facilidad de pago abreviada, pero la declaración no queda válida. Es título ejecutivo, se considera paga, pero el contribuyente tendrá que cumplir su obligación formal de declarar y liquidar la sanción correspondiente. Siguiente, por favor. En cuanto a los intereses de mora, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas. La regla general planteada en el artículo 635 es que la tasa de interés de mora primero se calcula diariamente a la tasa, según la tasa diaria vigente. Y la tasa es la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales, que es la tasa de interés bancario corriente incrementada en el 50% menos 2 puntos porcentuales. Esa es la legislación ordinaria. Luego vino el decreto ley 2106 del 2019, ese decreto fue el decreto de simplificación de trámites y modificó el procedimiento del cálculo de la tasa de interés. Entonces ya no se calculaba por cada día a la tasa diaria, sino que se aplicaba una tasa de interés simple. ¿Qué tasa está vigente el día del pago? Y esa tasa es la que se le aplica a la obligación o al cálculo de la obligación a cargo del contribuyente. Ese decreto modifica el parágrafo del artículo 590 que se refiere a las correcciones provocadas en respuesta a requerimientos, liquidaciones, etcétera, liquidaciones oficiales, sin perjuicio de seguir discutiendo, y también adiciona el artículo 635 y plantea que para liquidar los intereses se aplica la fórmula del parágrafo del 590, es decir, tasa de interés simple. Noten una no tan sutil diferencia entre lo que dice el 635 y lo que plantea el decreto 2106. Y luego viene el artículo 120 de la ley 2010 del 2019 y plantea la favorabilidad en la etapa de cobro. Y dice que la tasa de interés es el interés bancario corriente más 2 puntos porcentuales. Ya no la de usura menos 2 puntos, sino la de interés bancario corriente más 2 puntos porcentuales para los pagos o facilidades de pago que se concedan hasta el 30 de junio de este año. Y con esa norma veníamos trabajando y aparece el decreto legislativo 688 del 2020 que plantea en su artículo primero que la tasa de interés del artículo 635 va a ser el interés bancario corriente para créditos de consumo, ya no más los 2 puntos. Y plantea también que para algunas actividades especialmente afectadas con ocasión de la pandemia, como ya mencionó Diego, el turismo, el transporte aéreo, los espectáculos, las actividades teatrales, ese interés se va a reducir al 50%. Pero ese decreto habla de interés diario calculado a la tasa diaria también. Entonces,
nosotros centramos en la inquietud de si nos devolvimos otra vez al origen del 635, en este caso vigente, que es la ley 1819, o si teníamos que aplicar la tasa de interés simple del 2106. Y eso no es una diferencia menor y en casos de obligaciones importantes puede significar mucho dinero. Entonces, ¿qué más dice el decreto 688? Plantea que los pagos se pueden hacer a esa tasa hasta el 30 de noviembre y que se pueden suscribir facilidades de pago también hasta el 30 de noviembre con la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo, sin los 2 puntos, y para las actividades más afectadas, el 50% de esa tasa. También para las facilidades de pago abreviadas, como se los mencioné hace un rato. Entonces, quedan muchas dudas porque entonces los contribuyentes dicen, ok, o sea, las facilidades de pago me las pueden dar hasta 5 años, o sea que yo puedo pedir antes del 30 de noviembre una facilidad de pago a 5 años, en donde me calculen el interés bancario corriente para créditos de consumo sin la adición de los 2 puntos. Yo creería que para eso da pie el decreto 688. A la DIAN se le hicieron varias preguntas sobre esa interpretación y la DIAN omitió, principalmente en este punto, dijo que iba a esperar el pronunciamiento de la dirección jurídica frente a este punto y, sin embargo, hay bastantes dudas que están resueltas allí por el área de cobranzas del nivel central. Me parece que es un tema de bastante interés, sobre todo para confirmar, y es un punto muy importante, que todos los pagos efectuados hasta el 30 de noviembre van a tener la aplicación de esta tasa de interés bancario corriente sin la adición de los 2 puntos. Y es muy importante, independientemente de que el pago sea parcial, lo dice este memorando de la Subdirección de Cobranzas. Eso es muy importante porque permite que no se reliquiden posteriormente las obligaciones. En cuanto a las terminaciones por mutuo acuerdo que están vigentes por la Ley 2010 del 2019 y la conciliación contenciosa administrativa, también el decreto 688 hace unas modificaciones. Fíjense que no modifica en esencia las condiciones para acceder a la terminación por mutuo acuerdo ni a la conciliación, ni a la favorabilidad en la etapa de cobro. No hace ningún cambio a las condiciones. Y las condiciones era que se hubieran notificado los actos administrativos antes de la ley, o que la demanda se hubiera presentado antes de la ley 2010. Eso no está cambiado. Lo único que hace es extender el plazo del 30 de junio al 30 de noviembre del año 2020. Y esos acuerdos se deben suscribir a más tardar el 31 de diciembre. Para el caso de la conciliación, se debe presentar dentro de los 10 días siguientes para la aprobación del juez correspondiente. Siguiente, por favor. Siguiente, Daniela. Finalmente, quiero referirme a las inspecciones contables y tributarias virtuales. La DIAN reglamentó todo lo que tenía que ver en el decreto 807 con las inspecciones tributarias e inspecciones contables digitales, virtuales. Plantea el decreto que la DIAN reglamentará cómo se van a suscribir, cómo se va a verificar quién atiende este tipo de visitas, pero prácticamente el mismo medio probatorio que es la inspección contable y la misma diligencia que la inspección tributaria y la misma diligencia que la inspección contable, se plantea que sean de manera virtual y virtualmente tienen toda la validez. No creo que fuera necesario, pero así lo plantea el decreto legislativo 807, así que seguramente tendremos un desarrollo, una actividad muy intensa por parte de la administración tributaria. Creo que con esto le doy lugar a Freddy. Lamentablemente nos extendimos un poco. Yo les voy a invitar a que permanezcamos durante la exposición de Freddy, ya que este es uno de los temas más relevantes en este momento, que es el tema de facturación electrónica. Adelante, Freddy. Bueno, buenos días y gracias por estar con nosotros. Primero quisiera confirmar que me están oyendo bien. Si no está bien el audio, por favor manden un mensajito, que ya ha pasado varias veces. Digamos que vamos a recorrer y les pido tal vez que nos acompañen 10 minuticos más y hacemos una versión abreviada del mensaje que les queríamos transmitir de facturación electrónica. Y aún no está relacionada con el COVID, digamos, ninguna de la regulación de facturación electrónica que ha salido este año ha salido en virtud, digamos, de las normas especiales de la pandemia y demás, pero es algo que definitivamente está en boga y el objetivo que tenemos en estos 10 minuticos es llevarles a ustedes unos mensajes más prácticos
situaciones importantes que más que darle un recorrido a toda la normatividad y cómo hemos llegado a donde estamos en el punto de facturación electrónica. Tenemos unas cifras que presentó la Administración Tributaria este año en un evento que hizo en la ANDI hacia el mes de mayo, más o menos, que nos dicen, mire, en operación de facturadores electrónicos tenemos 111,000 contribuyentes, en el registro vienen 80,000 ya, que estaban involucrados en el registro, e imagínense cuántos contribuyentes o facturadores electrónicos irán a entrar en lo que resta del año. Las cifras de abajo pues nos muestran, digamos, toda la cobertura que está teniendo el sistema de facturación electrónica actualmente, pero quisiera enfocarme un poco en el PAI que hay hacia la parte superior derecha de la presentación, y es, digamos, la representación de los documentos electrónicos enviados hasta el momento, y del cual, digamos, que hay 38 millones aceptados, 41 millones, 38 millones rechazados, 41 millones aceptados y 116 millones 755 con notificaciones. Y pues uno analizando este gráfico fríamente diría, pues bueno, realmente pues aceptado, rechazado, ya si me la aceptaron bien, si me la rechazaron, pues la corregí, la volví a enviar y estamos bien. Pero sobre las notificaciones creemos que es uno de los temas más importantes, porque las notificaciones es aquel procedimiento en que la administración tributaria valida la factura electrónica, pero le dice al contribuyente, tenga cuidado que aquí hay algo que usted está haciendo, no de la forma en que está previsto en los anexos técnicos, y que por favor corríjalo. Y digamos que la idea de las notificaciones es que con el paso del tiempo y a medida que se va afianzando el procedimiento, la notificación va a tender a ser una de las validaciones obligatorias sin las cuales no va a pasar la factura electrónica el proceso de validación. Por eso la sugerencia que tenemos es trabajen sobre las notificaciones, porque en un corto plazo la notificación se va a el objeto por el cual la DIAN me está notificando que hay algo que no está funcionando bien en mi factura electrónica se va a volver un requisito obligatorio para la validación. También la podemos pasar la siguiente. Vamos a hablar un poquito pues de la emisión de la factura electrónica. Ya sabemos que los calendarios para la adopción del procedimiento, para los que todavía no lo tenían, fueron expedidos en la resolución 42, y simplemente hacer énfasis sobre las actividades económicas. O sea, para los obligados a facturar electrónicamente, que tienen que entrar según calendario, lo importante va a ser la actividad económica principal que tengan en su RUT. Y aquí les hacemos un llamado porque hemos visto compañías que tienen una actividad económica registrada, pero realmente están desarrollando su actividad económica en otra que no es la principal que está registrada en el RUT. Entonces, para que revisen eso, para que, digamos, tengan una adopción integral del procedimiento. Y para aquellos facturadores electrónicos que no tienen la obligación de emitir factura electrónica por su actividad principal, digamos una empresa que presta servicios de transporte de pasajeros, pero sí lo tiene que hacer por sus actividades secundarias, lo que hay que tener en cuenta es que si esta compañía puede tener una o dos más actividades, no sé, si estamos hablando de transporte de pasajeros, puede vender comestibles o puede, no sé, dar internet a sus pasajeros y cobrarlo. Entonces, para determinar cuál es la actividad económica que va a marcar el inicio de su actividad como facturador electrónico, tiene que ser aquella que más ingresos le dé al momento de la inscripción en el registro de facturadores electrónicos. Esa es la importancia de la actividad económica secundaria. Finalmente, queríamos hablar un poquito del mandato en la slide anterior, y el mandato simplemente queremos decir que a diferencia de las resoluciones anteriores, en la actividad del mandato, pues el mandatario deberá analizar el artículo 20 de la resolución 42 para establecer, de acuerdo con su actividad económica, cuál va a ser el inicio la fecha de inicio para emitir factura electrónica, y no va a estar tan ligada a la actividad del mandante como lo fue en resoluciones anteriores. Si quieres, vamos a la siguiente, Dani.
Y aquí las vamos a pasar muy rápido. Queríamos simplemente en una forma más gráfica mostrarle las actividades económicas que ya empezaron en junio. Si quieres con la siguiente. Para julio tendremos las actividades industriales de alimentos, de bebidas, las compañías de bienes domésticos, calzado, ferreterías. Digamos que como les va a llegar la presentación, pues más o menos gráficamente lo van a poder ver. Dani, si quieres avancemos un poquito más. Yo te digo hasta cuándo. Sigue, 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 sigue. Y este es el calendario especial, el calendario permanente. Entonces tenemos un primer set de calendario que fueron todas las actividades económicas que ya vimos. Ahora tenemos un calendario especial que no está ligado a la actividad económica y que tiene relación obviamente sobre la actividad económica, que en este calendario especial pues están quienes ya venían facturando electrónicamente, que quedaron pues obviamente para el 15 de junio, las entidades del Estado, las instituciones básicas y educativas, las personas jurídicas y las personas naturales en función notarial, las personas naturales que sean facturadores electrónicos, es que hayan tenido 3.500 VTs de ingresos en el año. Entonces, este calendario especial, como ustedes lo ven, las tres categorías del medio tienen un plazo para empezar facturación electrónica el 1 de octubre y las personas naturales el 1 de noviembre. Lo importante acá es que este calendario no se rige por la actividad económica, sino es un calendario especial aplicable solamente para las compañías que están en esa situación. Y también hay un calendario permanente que quiere decir que cuando una compañía se cree, le van a dar 2 meses para que empiece a emitir facturación electrónica. Pero lo anterior no significa que durante los 2 primeros meses de actividad no vaya a expedir factura. Lo que dice la resolución es que usted tiene que expedir factura por los otros mecanismos habilitados. Y también para las personas que se registren en régimen simple, ya sea para el año grabable 2021, pues van a tener 2 meses de plazo. Siguiente, Dani. Esto es básicamente todos los requisitos de la facturación de la factura electrónica que debo generar. Entonces, son aproximadamente 5 requisitos más de los que tenemos en el artículo 617 y esta resolución 42 trae una novedad importante en cuanto a la identificación del adquirente. Entonces, se había presentado, digamos, muchas solicitudes a la administración tributaria que iban a hacer aquellas compañías para facturar electrónicamente cuando el adquirente pues no suministraba su identificación. Entonces, la resolución 42 da la posibilidad que en caso de que el adquirente no suministre el facturador electrónico cuál es su dirección e identificación, pues se va a poder colocar una leyenda especial que dice consumidor final con una identificación 222 y esto se va a poder hacer para las transacciones donde no esté disponible para el facturador electrónico los datos del adquirente. A partir de, digamos, de la entrada en vigencia de la resolución 42, voy a tener facturación electrónica por mecanismo electrónico. También va a estar la facturación electrónica en talonario, que va a estar disponible solamente para las personas que obviamente estén dentro de los 2 meses de plazo para iniciar, y también para aquellos casos en que hay contingencia del facturador electrónico. Entonces, aparte de la facturación electrónica, voy a tener facturación por papel con unos requisitos nuevos adicionales a los que ya tenía la facturación por papel del 617, que van a empezar en noviembre de este año. Y también voy a tener un set adicional también voy a poder, digamos, tener que emitir como facturador el documento equivalente. El documento equivalente de los 26 documentos equivalentes que existían hasta antes de la expedición del decreto 358 y la resolución 42, en este momento nos quedan 12 documentos equivalentes que son pues las boletas de entrada a espectáculos, a cine, el que tienen los servicios públicos, el POS, están incluidos en la resolución 42 y los documentos equivalentes van a tener unos requisitos específicos para que sean aceptados como costo o deducción y para poderlos emitir.
también por la persona que sea facturador y que no esté obligado a expedir facturación electrónica, sino que deba expedir documento equivalente. Entonces, importante esto, importante los requisitos de la factura electrónica, de la factura por papel y los requisitos de los documentos equivalentes. Sigue, Dani. La siguiente, porfa. Bueno. En temas de recepción de la factura es algo muy importante y que de verdad les pedimos que le pongan mucho cuidado a los procedimientos de recepción, porque digamos que la experiencia que hemos tenido con los clientes es que están muy enfocados en la expedición de las facturas, pero no tanto en la recepción. Y entonces, en la recepción, ¿qué voy a hacer? Si soy facturador electrónico, tengo que en el proceso de habilitación dar un correo electrónico y a ese correo electrónico es el que me van a poder enviar a mí. ¿Qué me van a enviar? Como soy facturador electrónico, me van a enviar el documento electrónico de generación, o sea, la factura electrónica, y el documento de validación que expide la administración tributaria. Y con estos dos documentos yo voy a poder soportar que como adquirente tengo una factura válida. También me tienen que enviar el contenedor electrónico donde están los dos documentos anteriores, el PDF es opcional. Se está analizando también que si tengo que si de común acuerdo con el facturador electrónico nos ponemos de acuerdo en que la transmisión sea servidor a servidor, lo puedo hacer. Cuando el adquirente no es facturador electrónico, entonces la entrega va a ser, también puede ser por correo electrónico de la representación gráfica o me la pueden entregar, pues digamos, físicamente en el lugar de que pasa la transacción o también con transmisión sobre servidores. Este es el procedimiento digamos, de recepción. Y aquí, ¿qué queremos enfatizar, Dani? Si vas a la siguiente. Bueno, antes de ir al siguiente mensaje, como ustedes saben, a partir del año graduable 2020, existe una limitación en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario que dice que los contribuyentes no pueden tomar como costo de deducción hasta un porcentaje máximo de documentos o de valores que no estén bajo el sistema de facturación electrónica. La resolución 42, en una redacción que para mí sigue siendo confusa, planea, pues me parece que está de todas maneras aclarando que dentro de este límite, que para este año va a ser el 30%, no se deberían considerar los documentos equivalentes, excepto el POS, es decir, que el POS sí se considera, las adquisiciones con los no obligados a facturar, que pues obviamente si no están obligados a facturar hace sentido que no me encuentren dentro de la limitación, las adquisiciones que tengo soportadas con factura por papel, en contingencia o por los que están empezando, los costos y gastos que necesitan facturación electrónica, y esto es vital, porque hay muchas compañías en la que la mayoría de sus costos y gastos no están soportados por facturación electrónica. Pensemos en un call center que tiene a las personas que trabajan empleados. La mayoría de los costos y gastos de esa compañía van a ser la nómina, y la nómina no está todavía objeto de facturación electrónica. Entonces nos parece que es sano, que es razonable que la resolución haya dicho estos gastos que están en sus costos y gastos, estas transacciones, y que no es necesario que estén, digamos, soportados por una facturación electrónica, no deberían contar. Nos habla de la importación de bienes, pues ahí nos dejó de lado la importación de servicios, pero pensamos que está cubierta en las adquisiciones con los no obligados a facturar. Y lo más importante es que esta limitación en este año va a aplicar solamente por 2 meses. Es decir, desde el 2 de noviembre, que es la fecha en que ya se cumplen todos los plazos para la habilitación de la facturación electrónica, hasta el 31 de diciembre, con la exclusión de estos documentos, pues parece que los contribuyentes van a estar, digamos, en un escenario bastante favorable para aplicar esta restricción. La siguiente, Dani. Aquí, terminando ya como con el proceso de recepción, lo que queremos decirles es que es responsabilidad de la persona, de la compañía que recibe las facturas electrónicas, que verifique que éstas cumplen con todos los requisitos que son necesarios para que sea válida como costo de deducción. Y aquí simplemente queremos mencionarles todos los casos
de recepción de documentos que ustedes como adquirentes, como compradores de servicios van a tener en el año. Van a tener facturas electrónicas con validación, obviamente las del proceso natural de facturación electrónica. Pueden tener facturas electrónicas sin validación. ¿Cuáles? Las que expidan los facturadores electrónicos en régimen de contingencia, y hay algunos pequeños casos como algunas pólizas de seguros que están por el 2242, es decir, de facturas electrónicas válidas sin la validación previa de la DIAN. Van a tener facturas por talonario o papel, ¿sí?, con unos requisitos hasta octubre y con unos requisitos a partir de noviembre. Van a tener documentos equivalentes con unos requisitos hasta octubre y con unos requisitos a partir de noviembre, porque la resolución 42 me trae unos nuevos requisitos para la factura por talonario y para la factura y para los documentos equivalentes que les mencionaba, que ya solamente quedaron 12 que van a ser aplicables a partir del 2 de noviembre de este año. También puedo recibir aquellos documentos de aquellos contribuyentes que me quedaron en la amnistía de la ley 2010, que me decía que el facturador electrónico que no hubiera cumplido con su obligación, ¿no?, y con su registro y emisión al cierre del 31 de diciembre, pues tenía de enero a marzo la posibilidad de emitirme factura por otro de los documentos permitidos. Entonces voy a tener otro documento. Igualmente voy a tener POS que hasta el 1 de noviembre de este año va a ser admitido como soporte de costos y deducciones. Después del 1 de noviembre ya no me lo van a admitir, aunque sigue siendo un documento equivalente posible. Entonces miren toda la gama de documentos que puedo recibir en este año y que iré a recibir en el 2020, y el cuidado que tengo que tener para que cada uno de esos documentos que yo recibí cumpla con los requisitos que me han dado las normas para que me lo puedan aceptar como costo de deducción. Importantísimo que lo vean, importantísimo que empiecen a ver qué les están enviando sus proveedores y si eso cumple con las normas. La siguiente, Dani. Finalmente, quiero hablarles un poquito de estos temas para ya cerrar. Y para no quitarles más tiempo de su mañana, que sabemos que tienen que ocuparlo en sus tareas. El anexo técnico 17-2020 tuvo que ser implementado para los facturadores electrónicos que ya venían facturando con la resolución 42. Tuvo que ser implementado en el 5 de junio, el 4 de junio de este mes. Hay algunos cambios del anexo técnico 1.7-2020 que pueden ser implementados hasta el 1 de agosto. Tengan en cuenta que la resolución 42 trajo unos nuevos requisitos para la emisión de la representación gráfica, que tienen que ver más o menos con el detalle de las líneas de productos y demás que tengo que incluir en el momento de generar la representación gráfica. Puedo anular rangos específicos de numeración, que es algo que no tenían las resoluciones anteriores en casos específicos. También me menciona la resolución 42, que las copias de las facturas son válidas para efectos tributarios, tanto para soportar los efectos del que las emite como el que las recibe. El POS sigue siendo un documento equivalente, pero aparte de que el POS ya no va a ser soporte de costos y deducciones, las personas que lo adopten como documento equivalente van a tener que hacer un reporte diario, ¿sí?, de transacciones POS, y digamos lo importante de ese reporte es que las normas me dicen que tiene que estar atado, que hace parte de la contabilidad. Entonces, una de las cosas que me llama la atención de la resolución 42, como para las personas que van a continuar emitiendo POS o que pueden hacerlo, van a armonizar la expedición de este reporte diario de todas las transacciones por cada una de las máquinas registradoras, van a armonizarlo con la contabilidad. Es un requisito de la resolución. Vamos a ver cómo este requisito desde la óptica contable se va a analizar y cómo se va a aplicar. Puedo tener una numeración autónoma, que esto es algo muy importante, que quiere decir que cuando se me acabe mi rango de numeración y desafortunadamente en ese momento la página de la DIAN para darme el nuevo rango está caída, no significa que pare mi proceso de facturación, sino que puedo utilizar una numeración autónoma con el requisito de que después tengo que informar qué fue la numeración que utilicé.
Sí, y hay una cosa muy importante y es que, y queremos dar, digamos, compartirla con ustedes, y es que la Administración Tributaria, a través de sus representantes y en varios foros, ya ha anunciado los primeros programas de auditoría, de fiscalización por facturación electrónica. No por facturación electrónica, obviamente, relacionados con facturación electrónica. Y uno de ellos son las notas crédito. Resulta que uno de los objetivos de toda la regulación y de facturación electrónica y notas crédito era que la nota crédito me permitiera identificar con qué factura estaba relacionada. Es decir, la factura 1, yo vendí 50 bienes, en la nota crédito 1 digo, está relacionada con la factura 1 y me están devolviendo 20 bienes. Pero resulta que parece que los contribuyentes no han sido tan juiciosos porque la resolución así lo permite, que si yo no puedo identificar con qué factura se relaciona, pues emito la nota crédito sin identificar con qué factura está relacionada. Pero pues a la DIAN le ha llamado mucho la atención de que realmente un porcentaje muy mínimo de las notas crédito emitidas hasta el momento, ¿sí? Tiene incluido la factura electrónica inicial con la cual está relacionada. Entonces ya esto ha sido anunciado como una de las principales actividades de fiscalización relacionada con la factura electrónica, y ahí lo que los invitamos es a que revisen en sus compañías cómo están ustedes reportando las notas créditos, si las están relacionando, y si no las están relacionando, pues hay que analizar muy bien las transacciones para determinar cuáles van a ser los soportes que me permitan demostrar, digamos, por qué no lo estoy haciendo, y obviamente que me permitan demostrar, pues, la aplicación de la nota crédito, su viabilidad legal y los efectos tributarios de la misma. Así que va a ser uno de los focos de auditoría próximamente y tenemos que estar preparados para eso. Y finalmente les quería llevar el mensaje de todo lo que se nos viene en tema de facturación electrónica. Miren, el camino que hemos recorrido en estos 2 años con, digamos, las diferentes reglamentaciones, los ires y venires, es solamente el principio del mundo electrónico tributario, ¿sí? ¿Qué se viene en reglamentación? Se viene el RADIAN, que es el registro, digamos, que ya está parte reglamentado por la Administración Tributaria y el anexo técnico, pero falta una reglamentación del Ministerio de Comercio. Se viene el RADIAN, que es como todo el registro de la factura como electrónica como título valor. Se viene el documento equivalente electrónico, que es un documento que las personas o facturadores que pueden emitir todavía documentos equivalentes van a poder utilizar para la transmisión de sus documentos electrónicos a la Administración Tributaria. Obviamente se nos va a venir transmisión de documento electrónico y factura de venta por talonario. Se nos va a venir un documento soporte de las transacciones con no obligados, como el documento soporte que hacemos ahorita en la contabilidad para soportar una transacción con un no facturador o un no responsable, por ejemplo, un no responsable de IVA que nos envía la factura. Pues nosotros como adquirentes lo que hacemos es hacer un documento contable con determinados requisitos para soportar ese costo-gasto. Bueno, ese documento ahora tiene una nueva reglamentación que va también a estar aplicada en este año hacia el cierre del año, que tenemos que verificarla, y que adicionalmente en un futuro muy próximo voy a tener que también empezar a transmitirlo a la Administración Tributaria. Voy a tener que implementar nómina electrónica, sobre lo cual no sabemos mucho hasta el momento, pero pues lo que uno le haría sentido es que el comprobante de nómina que tengo que emitir todos los meses voy a tener que reportarlo electrónicamente. Va a haber una factura electrónica para importaciones. Hasta el momento, los costos y gastos relacionados con los procesos de importación se soportan con la declaración de importación, pero va a haber una factura electrónica para importación que me va a reemplazar la declaración. Y pues obviamente, como ya lo mencionamos, ahí me quedó repetido con el número 4, el documento soporte en las transacciones con no obligados. Entonces, realmente el tema de facturación electrónica, los requisitos que tengo que cumplir como emisor de aquí al 1 de noviembre, que es donde todas las actividades económicas van a ir entrando paulatinamente a la facturación electrónica, los requisitos que tengo que cumplir, sí,
no estoy obligado a emitir factura electrónica por mi operación, pero sí un documento equivalente que también tiene, digamos, sus particularidades. Si emito factura por talonario, también tengo que tener algunos cambios importantes en estos 6 meses. Y del otro lado, cuando yo vaya a recibir facturas electrónicas como adquirente, digamos que vemos que los retos son más grandes, que hay muchos requisitos que debemos cumplir este año, y que de verdad tenemos que observar qué es lo que nos están enviando, si lo que nos están enviando está bien, si lo que nos están enviando cumple con los requisitos, y esa es una tarea que nosotros sugerimos que se haga, digamos, casi que periódicamente, porque hacerlo para mi declaración de renta del próximo año, cuando voy a estar con muchos más vencimientos, va a ser un poco difícil, ¿no? Los anexos técnicos han tenido pocas variaciones en este año, son algunos cambiecitos de cardinalidad y otros temas, digamos, que no son tan relevantes. Sin embargo, hay que adoptarlos para garantizar que mis facturas pueden ser validadas por la administración tributaria. Entonces, el mensaje es, señores, la facturación electrónica sigue generando retos para ustedes, y es muy importante, aunque es un proceso sencillo, tenerlo, digamos, muy bien armonizado desde el inicio, y pues como ya lo hemos dicho en muchos de nuestros eventos, utilizar la información de la factura electrónica para todos los procesos tributarios. Y aquí es algo muy importante, y es que la resolución 42 ha permitido que los contribuyentes, a través de un proceso, digamos, de solicitarle autorización a la DIAN, utilicen campos que no están hasta el momento reglamentados en los anexos técnicos o en la regulación, y que les permitan controlar situaciones propias de su industria o de su compañía. Esto es nuevo, y aquí sí les hacemos la sugerencia de que si tienen algún problema tributario, de manejo de información tributaria, utilicen la facturación electrónica y las posibilidades que tengo en estos momentos para incluir información adicional que me permita, digamos, manejar la información de la factura electrónica con un proceso para mis procesos tributarios, y que me facilite la vida como facturador electrónico. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estos 20 minutos adicionales que nos dieron, y les deseamos que tengan un buen día. Las preguntas que tengan sobre los temas que hemos cubierto acá, si nos las hacen llegar por el chat o vía correo electrónico, con mucho gusto estaremos dispuestos a contestarlas y a seguir trabajando con ustedes en todos estos desarrollos y temas importantes que vimos hoy. Creo que no nos queda más que desearles un buen día, y de nuevo muchas gracias por la invitación, por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a todos y feliz día.